Hoy viajamos al año 753 a.C. Si quisieras mudarte a un sitio con futuro, Roma sería el último lugar de tu lista. Mientras en Mesopotamia tienen ciudades increíbles y los etruscos, que son tus vecinos del norte, viven en villas de lujo con arte y buen vino, Roma es básicamente un grupo de pastores malhumorados viviendo en chozas de barro encima de una colina. El terreno es un pantano lleno de mosquitos y lo único que tienen son ovejas y muchas ganas de pelear. Son los parias de Italia, esos vecinos molestos a los que nadie invita a las fiestas. Hoy empezamos una serie de capítulos donde vamos a ver cómo una aldea que parecía un campamento de mala muerte terminó rompiendo las reglas de la historia para convertirse en el imperio más grande que el mundo ha conocido. Bienvenidos a Historia Forjada. Seguramente te han contado la historia de la loba. Ya sabes, Rómulo y Remo, abandonados en el río, amamantados por una loba con mucha paciencia, y luego Rómulo mata a su hermano porque saltó una valla que no debía. Es una leyenda preciosa, muy de postal, pero la realidad fue mucho más cruda, estratégica y, sinceramente, más impresionante. Roma no nació de un milagro divino. Nació de la necesidad, de la picaresca y de ser mucho más espabilados que sus vecinos ricos. Olvida las togas blancas impecables. Al principio los romanos tenían más barro en las uñas que oro en los bolsillos. Prepárate, porque hoy vamos a ver cómo se pasa de ser el hazmerreír de Italia a dominar todo el Mediterráneo. ¿Cómo lo hicieron? Para empezar necesitaban gente, y como nadie quería ir a vivir voluntariamente a su pantano, tuvieron que recurrir al plan más loco de la historia, el Tinder de espadas. Ya tenemos nuestra aldea en el pantano. Rómulo ha plantado su bandera, pero tiene un problema logístico de los gordos. Su ciudad es básicamente una convención de pastores, bandidos y fugitivos. Hay muchos hombres con ganas de bronca, pero no hay mujeres. Y sin mujeres ya sabéis lo que pasa, no hay niños. Y sin niños, tu flamante imperio va a durar lo mismo que un helado en el desierto. Va a durar solamente una generación. Rómulo, que no era tonto, intentó hacer las cosas por las buenas. Mandó embajadores a los pueblos vecinos, como los sabinos, para pedir alianzas y matrimonios. La respuesta de los vecinos fue básicamente: ¿casar a nuestras hijas con vosotros? Ni locos. Sois una banda de desarrapados viviendo en un barrizal. Así que Roma, fiel a su estilo desde el primer día, decidió que si no le daban lo que quería, lo tomaría por la fuerza, pero con un plan digno de una película de estafadores. Organizaron unas fiestas increíbles en honor al dios Consus. Juegos, carreras, vino. Invitaron a todos los pueblos de alrededor. Los sabinos, que debían ser un poco confiados, se presentaron allí con sus familias al completo, dejando las armas en casa porque, oye, es una fiesta. ¿Qué podría salir mal, hombre? Y luego, en mitad del evento, Rómulo dio una señal y de repente, los romanos sacaron las espadas y se llevaron a las mujeres sabinas. Los padres y hermanos tuvieron que salir corriendo porque no tenían ni un palo para defenderse. Fue el primer gran escándalo internacional de Italia. Pero aquí viene la curiosidad que casi nadie te cuenta. Tiempo después, los sabinos volvieron, y volvieron armados hasta los dientes para recuperar a sus hijas y borrar a Roma del mapa. La batalla estaba en todo lo alto cuando de repente las propias mujeres sabinas se metieron en medio de los dos ejércitos. Básicamente les dijeron que pararan ya, que por un lado eran sus padres y por otro eran sus maridos, así que si se mataban entre ellos ellas se quedaban o viudas o huérfanas. Este fue el primer pacto de estado de la historia. Y aquí está la clave del éxito romano. En lugar de aniquilar a los sabinos, lo que hicieron fue fusionarse con ellos. El rey Sabino y Rómulo pasaron a gobernar juntos. Roma acababa de descubrir su arma secreta. No solo conquistaban a la gente, sino que la hacían romana. Ese fue su primer gran truco de supervivencia. Roma no creció solo teniendo hijos, creció absorbiendo las virtudes y las tierras de los que tenían al lado. Acababan de inventar la asimilación cultural, aunque en ese momento ellos solo lo veían como una forma de no morir a manos de sus suegros cabreados. Ahora, con el problema de la población resuelto, Roma empieza a mirar a sus vecinos del norte, los etruscos. Estos tíos se puede decir que eran los influencers de la época. Tenían arte, ciudades amuralladas y, sobre todo, una tecnología militar que hacía que los romanos parecieran aficionados con palos. Pero los romanos tenían una cualidad que los hacía peligrosos. No tenían orgullo cuando se trataba de ganar. Mientras otras culturas se empeñaban en mantener sus tradiciones, los romanos miraban a los griegos y a los etruscos y decían: Oye, ese escudo redondo y esa formación de lanzas llamada falange funcionan de maravilla. Nos la quedamos. Y aquí está el gran secreto de Roma.
Su talento no era inventar cosas desde cero, sino copiar y mejorar. Como los chinos. Vieron la falange griega, una pared de escudos y lanzas casi impenetrable, y la usaron durante años, pero como siempre le dieron su toque. Se dieron cuenta de que la falange era muy rígida. En terreno ya no era prácticamente invencible, pero en las colinas de Italia era un desastre. Así que la trocearon en unidades más pequeñas y flexibles. Acababan de pasar de ser un bloque sólido a ser una legión articulada. Básicamente convirtieron un martillo pesado en una navaja suiza, fíjate tú. Pero también cabe decir que no todo fue un camino de rosas. En el año 390 a.C., Roma estuvo a punto de desaparecer totalmente del mapa. Unos guerreros del norte, los galos, bajaron como un torbellino. Derrotaron al ejército romano y entraron en la ciudad. Los romanos lo que hicieron fue refugiarse en la colina del Capitolio, rodeados, hambrientos y esperando el final. Y aquí ocurre una de las historias más locas de la antigüedad, las ocas del Capitolio. Una noche los galos intentan trepar la colina en silencio para dar el golpe de gracia. Los perros guardianes ni se enteran, pero las ocas del templo de la diosa Juno empezaron a graznar y a batir las alas como si no hubiera un mañana. Los romanos se despertaron, rechazaron el ataque y salvaron la colina. Al final tuvieron que pagar un rescate de oro vergonzoso para que los galos se marcharan. Mientras pesaban el oro, el jefe galo tiró su pesada espada a la balanza y dijo la famosa frase Vae victis, ay de los vencidos. O lo que es lo mismo, Os aguantáis que habéis perdido. aquel día algo hizo clic en la cabeza de los romanos. Se les quitó la tontería de golpe. Entendieron que en este mundo o dominas tú o te dominan. La humillación de los galos creó una obsesión por la seguridad y la defensa que no pararía hasta que no quedara nadie en el horizonte que pudiera toserles. Roma ya no solamente quería sobrevivir, ahora lo que quería era que nadie más pudiera volver a tirar una espada en su balanza. Después de asegurar su casa en Italia, Roma se asomó al balcón del Mediterráneo y vio que el barrio ya tenía dueño, Cartago. Imagina a Cartago como la multinacional más grande del mundo en ese momento. Tenían el dinero, tenían los contactos y sobre todo, tenían la mejor flota de guerra del planeta. Eran los dueños absolutos del mar. Roma, en cambio, era como ese amigo que no sabe nadar y le da miedo que el agua le pase de las rodillas. No tenían barcos de guerra, no tenían marineros y no tenían ni idea de cómo pelear en el agua. Pero entonces la suerte, o la picaresca romana, entraron en juego. Un día una quinquerreme cartaginesa, el equivalente a un portaaviones de la época, naufragó en una playa de Italia. En lugar de quemarla o dejarla ahí, los romanos hicieron algo magistral, ingeniería inversa. Desmontaron el barco pieza por pieza, lo estudiaron y dijeron: Vale, ya sabemos cómo se hace. En un tiempo récord de apenas un par de meses construyeron una flota entera copiando ese diseño. Si es que ya os digo yo quién se parece hoy en día a ellos, ¿eh? Pero tenían un problema. Saber construir un barco no significa saber navegarlo. En una batalla naval clásica, los cartagineses los habrían hundido en 5 minutos simplemente haciendo maniobras rápidas. Los romanos sabían que si jugaban al juego de Cartago perdían, así que decidieron cambiar las reglas del juego. Inventaron el corbus, que significa cuervo, que era una pasarela de madera con un gancho de hierro enorme en la punta. El plan era sencillo pero brillante. En lugar de intentar hundir el barco enemigo maniobrando, se acercaban lo suficiente, soltaban el puente, el gancho se clavaba en la cubierta del barco cartaginés y los barcos quedaban unidos. En ese momento la batalla naval dejaba de ser naval. Gracias al corbus, los legionarios romanos cruzaban el puente y convertían el barco enemigo en un campo de batalla terrestre. Y en tierra, amigos, a los romanos no les ganaba nadie. Fue un movimiento de genio puro. Obligaron al enemigo a pelear de la única forma en la que ellos eran superiores. Con este invento los romanos no solo ganaron batallas que deberían haber perdido, sino que le quitaron a Cartago el control del mar. Pasaron de ser unos novatos que nunca habían navegado a ser la nueva pesadilla del Mediterráneo. Cartago acababa de descubrir que Roma no era una aldea más. Era un rival que si no sabía hacer algo, aprendía a hacerlo mejor que tú en tiempo récord. En apenas un par de siglos, esa aldea de pastores que vivía en un pantano rodeada de enemigos se había convertido en la nueva dueña del Mediterráneo. Habían aprendido a pelear copiando los mejores, habían superado la humillación de los galos y gracias a un puente de madera y un poco de ingeniería inversa, habían hundido a la mayor flota del mundo. Roma ya no era un chiste, era un coloso, pero como suele pasar en la historia, cuando te haces muy grande atraes la atención de gente muy peligrosa. Y mientras los romanos celebraban sus victorias, al otro lado del mar, en Cartago, un joven general estaba jurando odio eterno a Roma.
Un hombre que no solo sabía navegar, sino que estaba dispuesto a cruzar montañas imposibles con elefantes para llevar la guerra a las puertas de la ciudad. Mientras los romanos celebraban, Aníbal cruzaba los Alpes con elefantes y un plan tan perfecto que estuvo a punto de borrar a Roma de la historia para siempre. Si quieres ver cómo un genio militar puso de rodillas a la mayor potencia del mundo y ejecutó la masacre más brillante de la antigüedad, tienes que ver este vídeo que hice sobre la batalla de Canas. Te lo dejo por aquí. Y si te gusta la historia, suscríbete a Historia Forjada y acompáñame a descubrir más secretos del pasado, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.